En la figura se muestran dos partículas con cargas Q1 igual a 15 microcoulombios, Q2 igual a 6.00 microcoulombios. Calcule el campo eléctrico neto en el punto P si X es igual a 1.00 metros. Bien, tenemos la figura, tenemos la carga 1 en el origen, la carga 2 en el eje de X hacia el lado derecho y queremos calcular cuál es el campo eléctrico neto en el punto P. Note que por tener dos cargas eléctricas, la carga Q1 produce un campo E1 en P y la carga Q2 va a producir un campo E2. Dado que los campos actúan simultáneamente en el punto P, podemos entonces calcular el campo eléctrico neto como la suma vectorial de esos campos. Así que procedemos a calcular, a dibujar los vectores de campo para el caso de la partícula 1 y 2. Si miramos la partícula con carga Q1, la carga es positiva, así que el vector se pone no apuntando hacia la carga, sino en la dirección contraria a la que se encuentra la carga. Por lo tanto, E1 va a estar dirigido hacia la derecha. Para la carga 2, note que la carga 2 también es positiva. Por lo tanto, el campo se pone no hacia la carga 2, sino en la dirección contraria, así que en este caso iría hacia la izquierda. Y este sería E2. Así que si ahora dibujamos los vectores en un diagrama donde consideramos que en el origen está el punto P, y ahora vamos a trabajar con este diagrama de vectores. Entonces, E1 lo dibujamos hacia el lado derecho, E2 hacia el lado izquierdo, y colocamos la convención tradicional que a la derecha es positivo y hacia arriba es positivo. Así que en esencia estamos sumando vectores. Para sumar los vectores necesitamos las magnitudes de ellos. Así que vamos a ese cálculo. Para E1 es igual a K, valor absoluto de Q1, sobre R1 al cuadrado. Y R1 es la distancia entre el punto y la carga 1. R1 es esta distancia que estoy marcando aquí en amarillo. Y el valor que tiene genéricamente hablando es X. Así que esto es lo mismo que decir K, valor absoluto de Q1 sobre X al cuadrado. Ahora bien, note que en este problema X tiene un valor de 1 metro y Q1 es 15 microcoulombios. Así que podemos ir sustituyendo aquí. Sería 9.0 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. Q1 es 15 microcoulombios, así que 15.0 por 10 a la negativo 6 coulombios. Recuerde cambiar de microcoulombios a coulombios. Y dividimos entre X al cuadrado, o sea 1.00 metros elevado al cuadrado. Por lo tanto,
E1 tiene un valor de 1.35 por 10 a la 5 newton sobre coulombio. Ya tenemos el valor de E1. Para E2 tenemos entonces la expresión, esto es igual a K, valor absoluto de Q2, sobre R2 al cuadrado. Note que si vamos a la figura, R2 sería la distancia entre la carga 2 y el punto P, esta distancia que estoy marcando aquí en verde. Así que lo que uno haría para determinar esa distancia es que toma la distancia total de 2 metros y le resta el valor de X. Así que tendríamos entonces que R2 es igual a 2.00 metros menos X. Y esta expresión matemática para R2 es la que podemos colocar en la ecuación más tarde. Así que si comenzamos la sustitución de los números, antes de eso vamos entonces a escribir la ecuación como K, valor absoluto de Q2, sobre R2, que es 2.00 metros, menos X, esto al cuadrado. Y ahora sustituimos los valores numéricos. Esto sería 9.0 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado, por la carga Q2. Note que Q2 es 6 microcoulombios, por lo tanto, tenemos aquí que es 6.00 por 10 a la negativo 6 coulombios. Y dividimos entonces por 2.00 metros menos el valor de X, que es 1.00 metros, y esto se eleva al cuadrado. Por lo tanto, E2 va a ser igual a 5.40 por 10 a la 4 newton sobre coulombio. Así que note que ya tenemos el valor de magnitud del campo 1 y el valor de la magnitud del campo E2. Así que ahora procedemos a calcular el campo eléctrico neto. En otras palabras, el campo eléctrico neto es igual a E1 más E2, ¿verdad? En términos vectoriales. Pero recordamos que lo que tenemos que calcular es el campo, son los componentes EX y EY de ese campo para luego calcular la magnitud y dirección. EX va a ser igual a la suma de todos los componentes en la dirección X. Y note que tenemos aquí E1, que es positivo, y E2, que va en contra de la convención, por lo tanto tiene signo negativo. Así que aquí tendríamos E1 menos E2. Y si sustituimos los números, esto sería 1.35 por 10 a la 5
newton sobre coulombio, y le restamos E2, que es 5.40 por 10 a la 4 newton sobre coulombio. Así que el valor del componente X del vector resultante, en este caso del campo eléctrico neto, es 8.10 por 10 a la 4 newton sobre coulombio. Así que ya tenemos este componente. Para el componente Y, es la suma de todos los componentes en Y. Y note que si volvemos a la figura, no hay componentes en Y, no hay componentes verticales. Por lo tanto, esto es igual a 0. Así que ahora, dados los componentes, podemos buscar primero la magnitud de ese campo eléctrico neto. Así que E va a ser igual a la raíz cuadrada de EX al cuadrado más EY al cuadrado. Ahora bien, note que EY es 0. Por lo tanto, esto nos deja con la raíz cuadrada de EX al cuadrado, y eso es un número positivo, y eso lo garantizamos diciendo que ese es el valor absoluto del componente X. Por lo tanto, la magnitud del campo eléctrico neto o resultante es 8.10 por 10 a la 4 newton sobre coulombio, que sería el valor de EX. En valor absoluto, en este caso, eso es positivo, así que no tiene efecto el valor absoluto. Si ahora vamos a determinar la dirección, del campo neto, note lo siguiente. Note que EY es igual a 0. En este caso, el que es diferente de 0, note que es EX, pero EY es 0. Por lo tanto, EX tiene, en términos de signos, dos posibilidades. Si es positivo, eso implicaría entonces que el ángulo sería 0 grados, la dirección del vector. Si es negativo, entonces implicaría que el ángulo es 180 grados. Esto lo trabajamos ya en un tutorial sobre cómo determinar los ángulos cuando uno de los componentes del vector es 0. En nuestro caso, como el componente X es positivo, note aquí, nuestra opción sería 0 grados. Así que podemos entonces escribir el ángulo ZE igual a 0 grados. Y escribimos entonces el vector de campo eléctrico neto, E vector, como paréntesis 8.10 por 10 a la 4 newton sobre coulombio sería su magnitud y su dirección 0 grados.